Nuestro tema, el tema de la reunión de hoy es el siguiente. Aquí lo tenemos en pantalla. Es lo mismo, es vinculante con todo lo que estamos diciendo. Tema 2022, despertando. Mire, despertando. Ya vamos a ver lo que significa esta palabra. Es maravilloso realmente. Despertando nuestro entendimiento según Dios. Despertando nuestro entendimiento según Dios. Esta es una maravilla, esta es una cosa extraordinaria que Dios hará en nuestras vidas y lo vamos a experimentar por la gracia de Dios. Ok, pero antes de entrar al desarrollo en sí, hay un versículo que yo creo que Dios me lo dio, ¿verdad? Es la palabra de Dios, por supuesto, es para mí, para ustedes, pero muy particularmente esta tarde me lo dio para ustedes, creo yo. Y es una palabra de un profundo ánimo, porque ya les explico por qué. Veamos Hebreos capítulo 12, verso 5. Esta palabra yo siento que esta palabra Dios nos las da hoy, sin ninguna duda, como para trabajar en la plataforma de nuestro corazón, en donde Él va a depositar hoy su palabra. Es como una especie de fundamento en su corazón, en su ánimo, para recibir esta palabra de manera amplia y provechosa en su propia vida. Miren lo que dice el escritor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, nos dice el Señor en esta tarde, hijo mío, hija mía, no menosprecies la disciplina del Señor. Y me gusta lo último, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No me quiten ese texto ahora. Fíjense bien, en esto consiste la palabra para nosotros hoy. A partir de este domingo en adelante, estaremos incursionando en este tema. El tema de una mente renovada por Dios y cómo lo va a hacer Él a la luz de su palabra. Pero este texto dice dos cosas. Número uno, no menosprecies la disciplina del Señor. A veces pensamos, cuando hablamos de disciplina, pensamos en algo malo, en algo feo, en la faja, en el golpe, en algo que nos causa malestar y daño, ¿verdad? Quizás porque traemos la imagen de nuestra infancia, de esas experiencias disciplinarias con nuestros padres. Pero disciplina es una palabra que viene del discipulado y tiene que ver con la capacidad de someternos disciplinadamente a lo que la palabra nos está enseñando, lo que Dios nos está diciendo para formarnos, para volvernos cristianos y cristianas disciplinados en el proceso de conocerle a Él, conocer su palabra y conocer su propósito. Esa es disciplina, ¿verdad? Entonces, dice ahí, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué es la disciplina del Señor? Lo acabo de mencionar. Es decir, ok, Señor, yo quiero aceptar el ser formado. Yo me pongo en el papel de discípulo, de discípula. Yo me abro a tu mentoría, a tu formación en mi vida a través de tu palabra. Entonces, por eso le estoy mencionando esto, porque a veces uno, y hablábamos con mi esposa hace poco, a veces uno se siente como en guerra contra la palabra de Dios, como en guerra contra los principios de Dios, y a veces uno nos hemos acostumbrado tanto, ¿verdad?, a una palabra solamente consoladora, a una palabra de provisión, a una palabra de bendición. Y entonces de alguna manera tendemos a menospreciar el consejo que me confronta, que me quiere ayudar, que me quiere cambiar, que me quiere transformar, que quiere renovar mi mente, mi corazón y mi vida. Entonces tendemos a menospreciar ese aspecto disciplinario de la formación de Dios en nuestras vidas. Y nos volvemos muy amigos con todo aquel mensaje, aquella palabra que solamente estimula nuestra animosidad, nuestra emoción, y que no obra mayor cosa en la transformación de nuestro entendimiento.
Ok. Y en la última frase quiero animarles en este sentido también. Bueno, Dios nos anima en este sentido. Escuchen bien. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Quiero, desde ya quiero pedirles que no le huyan a este consejo. No se desalienten si ustedes sienten que hay algún nivel de demanda, que hay algún nivel de confrontación con nosotros y la palabra. No se desaliente, porque a veces yo siento en el ámbito espiritual, y esto lo digo con conocimiento de causa, ya tengo algunos años de estar trabajando en el ministerio y uno percibe esas cosas en el rebaño, no con personas en particular, sino con ambientes o actitudes espirituales como respuesta a la palabra que nos toca dar. Uno siente que cuando la palabra quiere incursionar y llevarnos más allá de lo superficial, más allá de lo maquillado, más allá de lo que a nosotros nos gusta, el menú espiritual que nos gusta a todos, uno siente que cuando la palabra empieza a entrar en esa dinámica, en ese impacto en nuestras vidas, tendemos a separarnos, a apartarnos. Y no estoy hablando de irse de la iglesia, no estoy hablando de abandonar la fe, no, estoy hablando de esconderme por un rato con respecto a esa palabra. De alguna manera, sé que la necesito, sé que es la verdad, pero todavía a nivel de mi corazón no hay disposición para darle la bienvenida a esa palabra de Dios. Entonces nos perdemos un mundo de bendición. Nos retrasamos en el proceso de crecimiento, nos estancamos y pasan los meses y los años y seguimos lo mismo. Entonces Dios quiere hoy, mis amados, por eso esta palabra. Tenga paciencia, por favor. Quizás oiga cosas que va a tocar su corazón, le va a incomodar. Quizás usted va a escuchar cosas en la serie de estos temas que vienen, aspectos que usted diga, híjole, está muy pesado para mí esto. Pero aquí está la amonestación de Dios. Hijo, hija, no menosprecies, no desmayes, no te desalienten. Que mi palabra no sea fuente de desmayo, de desaliento, de desánimo para ti. No, que mi palabra, por el contrario, te restaure, te levante, te fortalezca y que haga de ti lo que yo quiero que tú seas. Así que, mis queridos, ánimo, por favor, ánimo. No nos corramos ante la voz de Dios. Y mire, no estoy exagerando con esto que digo. Sabe que en el Antiguo Testamento, y no se preocupe, todo esto que estoy diciendo ya es parte del mensaje, ¿verdad? Porque no tengo un límite específico, excepto el tiempo que vamos a tener para no pasarnos, pero no importa, si no termino lo de hoy, seguimos el próximo domingo. Pero quiero decirles esto: hubo un momento en que Israel querían oír la voz de Dios, querían ver las manifestaciones de Dios y los milagros de Dios allá en el desierto. Y saben que Dios un día les dijo: ok, Moisés, reuníme a todo el pueblo al pie del monte Sinaí, tráemelos, les voy a hablar. Oigan bien, hermano, oigan bien. Israel había visto milagros de bendición en el desierto. Habían comido maná, codornices, habían bebido agua de la piedra, habían sido liberados de Faraón, habían sido sanados de mordeduras de serpientes venenosas, ardientes, dice la palabra. En fin, habían sido bendecidos con un montón de milagros, y los hermanos israelitas, como nosotros, estaban contentísimos. Aleluya, qué tremendo, aleluya, ¿verdad? A todos nos alegran y nos bendicen los milagros. Pero ellos dijeron: ¿queremos oír a Dios? Mire qué cosa, queremos oírlo. Y dijo Dios: ok, tráemelos, porque yo les voy a hablar y les voy a dar instrucciones. Y presten atención, por favor. En este momento que les estoy citando de la palabra, Israel está a punto de tener un encuentro no con el Dios de los milagros, sino con la voz de Jehová, la voz directa de Dios. Ahí está el monte Sinaí, ahí está Moisés, ese es el día, todo Israel está congregado alrededor del monte y empieza Dios a hablar.
Dice la Escritura que se oían estruendos, la tierra temblaba, se sacudía el monte Sinaí como si fuese una paila en una mesa que usted está golpeando. Sonaban bocinas en el cielo, trompetas, una cosa terrible. ¿Sabe qué dijo el pueblo? Escúcheme, dijo que ya no nos hable Dios, mejor hablarnos vos. No nos queremos morir. Mire qué cosa más tremenda. Porque en algún momento, mis queridos, es más fácil para todos nosotros, repito, disfrutar de ese aspecto benévolo, misericordioso y bueno de Dios que tiene que ver con la parte sobrenatural, milagros, etcétera. Amén. Eso ahí está, y lo hemos disfrutado y lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo porque Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Amén. Pero vayamos más allá. Vayamos más allá. Escuchemos la voz de Dios. Solamente la voz de Dios, mis queridos, puede transformar nuestras vidas. Y aquí está, es la palabra de Dios. No es la voz del hombre, es la voz de Dios. Así que, de nuevo, y perdone usted la insistencia, sea valiente, no se desmaye, no se desanime, no se le corra la voz de Dios. Dígale usted como dijo Pedro, me encanta ese Pedro: Señor, ¿y a quién más voy a ir? ¿A quién más? Si he oído a otros, si he oído las filosofías, he oído las propuestas de otras religiones, he oído la ciencia, he oído un montón de cosas, he oído la baratija del mundo, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tus palabras me edifican, me fortalecen, me consuelan, me animan, me levantan y me forman y me cambian. Así que usted debe ser de ese tipo de oveja. Señor, es más, estos domingos yo no vengo a oír al pastor, vengo a oírte a ti. Así que te ruego que me hables, que toques mi corazón, que hables a mi espíritu. Pero seamos como Pedro. ¿A quién más iremos? Yo le pregunto a usted, ¿a dónde más vamos a ir? Mire, después de oír la palabra de Dios, usted y yo podemos ir a andar en conferencias, en cualquier otros lugares, con grandes oradores, grandes motivadores, grandes conferencistas. Pero una vez que probamos las palabras de vida, ya nada nos puede llenar. Nada. Y vamos a ir otra gente, y estoy hablando de gente que no sea cristiana, ¿verdad? Estoy hablando de conferencias y otro tipo de cosas. Usted dirá, no, solamente la palabra de Dios es vida para mí, es alimento para mi alma. Ok. Yo he tenido que darle la cara a Dios y a su palabra. He tenido que, al estar leyendo y estudiando la palabra para compartir con ustedes, he tenido que doblegar mi corazón, he tenido que doblegar mi vida, he tenido que arrepentirme y pedirle perdón al Señor por lo que su palabra me está diciendo. He tenido que decirle, Señor, entiendo, ayúdame a crecer, a madurar, a abandonar todo aquello que necesito dejar, despojarme para poder entrar en tus propósitos y en tus planes. Muy bien, yo creo que ha sido suficiente introducción y perdónenme ustedes, pero yo quería compartir el sentir de este versículo para ustedes, para que Dios, por su gracia, nos permita este 2022 dejar de ser una iglesia infantil, una iglesia que no acaba de llegar al propósito de Dios. No, ya no podemos darnos ese lujo, aunque no es ningún lujo. Realmente es una cosa triste, pero no podemos. Algo tiene que pasar. Y estamos aquí para que Dios lo haga. ¿Me da un amén? ¿Sí? ¿Me da un amén en esta tarde? Amén. Amén. Despertando nuestro entendimiento según Dios. Mire lo que dice Daniel capítulo 11, verso 32. Aquí entramos en lo que es o sería el desarrollo del tema. Aquí está. Miren qué cosa tan maravillosa. Es una cosa hermosa, emocionante,
y linda que está en este texto y que habla de nosotros, de usted y de mí, de nosotros. Este texto va a hablar de nosotros en este momento. No es de Israel, ese fue su momento histórico. No es de la iglesia del primer siglo, eso ya pasó. Es de nosotros que va a hablar este texto hoy. Y lo va a hacer de una manera extraordinaria y hermosa. Mire lo que dice Daniel. Hablando del anticristo que vendrá, del mal que se aproxima a la tierra, dice Daniel, bueno, Dios a través de Daniel, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Está hablando específicamente del anticristo, ¿verdad? Que el anticristo será un hábil engañador, un mentiroso extraordinario de primera en ese nivel de maldad, y que tendrá una habilidad de lisonjear, de engañar, de seducir a las naciones de la tierra, a sus reyes, para someter al mundo entero a su sistema de gobierno. Pero bueno, ese es otro tema, eso es profético. Pero lo que sigue es lo que me fascina, me bendice. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios. A ver, ¿cuántos conocen a Dios aquí? Los que conocen a Cristo, levánteme su mano. Amén, amén, gracias. El pueblo que conoce a su Dios, que ha nacido de nuevo, que es cristiano, que ha sido lavado en la sangre de Cristo, que es parte de la iglesia del Señor, ese pueblo que conoce a su Dios, ojo, en medio de las crisis, en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de lo que se quiera venir sobre la faz de la tierra, el peor de los escenarios que venga, ese pueblo se esforzará y actuará. Yo le pido que le dé un aplauso, por favor, al Señor por esa verdad gloriosa. Esa es una verdad llena de gloria. Y mire usted qué cosa. Usted revise la historia de la iglesia. Usted revise la historia del pueblo de Israel. En los peores momentos, en los momentos más oscuros que la iglesia, que el pueblo de Dios y el hijo y la hija de Dios pasan, ese pueblo hay algo que por dentro se les mete. Una fuerza de Dios, del Espíritu Santo. Y sacan fuerzas desde donde no hay. Y se vuelven fuertes en medio de la debilidad. Y se vuelven valientes en medio de la cobardía. Y se esfuerzan, y no solamente se esfuerzan, empiezan a actuar. ¿Qué es lo que hay que hacer, Señor? ¿Qué necesito hacer, Padre? ¿Necesito orar más? ¿Necesito buscar más tu rostro? ¿Necesito confesar mis pecados? ¿Y qué es lo que tengo que hacer en esta hora? Entonces el pueblo de Dios se esfuerza y actúa. Ustedes se han fijado, claro que se han fijado, lo han vivido, no es que se han fijado. Ya se dieron ustedes cuenta que en los momentos más críticos que nosotros, inclusive aspectos a los que uno le tiene miedo pasar, ay Dios mío, dice uno, no, yo no estoy listo para pasar por eso, ni quiera Dios, me muero. Y cuando nos toca pasar por eso, algo de Dios viene, una fuerza de Dios, una presencia de valor, de valentía, de fe. Y entonces tu naturaleza cristiana como hijo y como hija de Dios rompe todo lo que se opone, rompe techos y te levantas y sales adelante y comienzas a actuar con el poder del Espíritu Santo. Mire, no se subestime usted. Si usted es de las personas que ha dicho, ay, es que yo no puedo, ay, es que yo quién sabe, ni quiera Dios, me muero. No es cierto, no es cierto. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es un organismo mundial, es una patria universal compuesta por hombres y mujeres de otra extirpe, de otra cuna, de otro ADN. Es el ADN de Dios, de la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo derramado sobre ellos y listos para levantarse en medio de las peores circunstancias, esforzarse y actuar en el nombre de Jesús. Aquí no hay un campamento de gente sin importancia, sin trascendencia. No. Eso es lo que el diablo nos hizo creer. Eso es lo que nosotros mismos nos hemos creído. Pero no es cierto. Eso no es cierto.
Así que mis queridos, por esa razón, viene de manera oportuna este mensaje, esta palabra. No puedes decir, ay, pero cambiar y crecer y madurar y dejar esto y lo otro. Sí se puede, por eso Dios te dice, mira, hijo, en medio de tus luchas, de tus problemas, de tus pecados, de tus caídas, de tus debilidades, en medio de que tú sientes que no puedes vencer cosas personales tuyas, solamente esfuérzate, levántate y por la fe en mi palabra y en mi espíritu, yo obraré cambio, yo obraré milagros, yo romperé cadenas, yo romperé ataduras, yo te sanaré, yo te restauraré, yo te levantaré y te voy a usar en esta hora final. Y no importa cómo tú te sientas. Quizás tú digas, pero es que nunca he pegado una, hombre, siempre trato y me caigo y me boto y vuelvo a lo mismo. Dios cambiará esa historia. Dios hará la obra. Dios es Dios y el Dios nuestro no se ha rendido contigo. El Dios nuestro no te ha abandonado. El Dios nuestro no te abandonará. Él cumplirá el propósito para lo cual Él te llamó. Él lo hará para la gloria de su nombre. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Dios está haciendo algo en su vida y en la mía. Algo maravilloso. Sí, bajo la perspectiva de esta palabra, cuando yo lo veo a ustedes, no miro simplemente gente sentada. Miro un ejército al cual Dios le está pasando lista y preparando sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que el Señor está haciendo. Bendito sea Dios. Hay otro versículo que les quiero compartir. Está en 1 de Crónicas 12:32. Alabado sea Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Mire usted qué tremendo texto este. Me encanta también. Hoy la palabra me bendice, me edifica, me alienta, me anima mucho en Dios. Mira lo que dice. De Isaacar, que era una tribu del pueblo de Israel, habían 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran 200 principales o príncipes de la tribu de Isaacar. Eran hombres expertos en el conocimiento. Mire, aquí entra la parte del entendimiento, de la mente renovada por Dios y la palabra. Me encanta eso. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Eso me gusta, eso me anima, porque más adelante quiero mostrarles un versículo que nos habla, escuchen bien, que esa unción de esos hijos de Isaacar, esos 200, está en cada uno de nosotros. Ya se lo voy a mencionar a la luz de la palabra. Pero hablemos un poquito de qué era lo que significaba esa gracia derramada en estos 200 hombres de Isaacar. El que eran expertos en los tiempos significan que eran los depositarios de una gracia de Dios que les ayudaba, fíjense bien la frase que voy a usar, les ayudaba a ellos a hacer lecturas de los tiempos de Dios. Ellos sabían lo que Dios había hecho en el pasado
Ellos sabían lo que Dios estaba haciendo en ese momento con respecto a planes, a su voluntad, a sus propósitos, a los próximos movimientos del pueblo de Israel en el desierto, también a estrategias de guerra espiritual. Tenían una habilidad de saber de parte de Dios cuál era la agenda de Dios, el calendario de Dios y los próximos movimientos de Dios. Porque no solamente sabían lo que había pasado ni lo que estaba pasando, sino lo que iba a pasar. Y ellos discernían, compartían con Moisés y con el resto de los líderes y les decían, miren, no, esto es lo que dice Dios que tenemos que hacer. Y dígame usted si no es una maravilla esa, no es una bendición que usted, ama de casa, madre de familia, sepa por el Espíritu la manera, la forma de ayudar a sus hijos con discernimiento, con sabiduría de lo alto, de poder identificar en ellos capacidades, potencialidades, discernir debilidades para anticiparse en consejo. Dígame usted si no es una maravilla saber, por ejemplo, leer hacia dónde su hijo o su hija debe de orientar su vida en términos de su profesión, en términos inclusive en términos de con quién su hijo o su hija debería de unir su destino a través del matrimonio. Y discernir por el Espíritu qué cosas no cuajan en algunas cosas en su familia, en sus hijos. O usted sabe también discernir asuntos de su esposo por los cuales orar, cosas que ni siquiera han platicado, pero el Espíritu pone en su corazón una carga por la cual orar por su esposo. Y usted, en vez de ir y armar un pleito y una discusión, dice, no, voy a orar porque Dios me ha mostrado esto de él. No para que vaya a pelear o a sacárselo en cara, sino para orar. Dígame usted si no es una maravilla que usted pueda moverse bajo ese nivel de gracia y de conocimiento en sus negocios, en sus tratos, en sus inversiones, y de alguna manera ser dirigido por Dios en todos esos detalles de la vida. Pero no solo eso, sino también discernir la manera en que Dios quiere usarle en su obra, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. La manera en que Dios quiere que usted desentierre su talento, lo desempolve y lo empiece a usar para la gloria de Dios. Y que usted diga, esta es mi agua, estas son mis aguas, aquí me siento bien, para esto he sido llamado, para servir en esto, para llevar a cabo esto, que lo hago también porque Dios me ha dado dones, talentos y habilidades para que los ponga a su servicio. Entonces, esa pregunta existencial que hay en la mente del cristiano, hombre, ¿y yo qué hago? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para el Señor? Todo esto tiene que ver con discernir los tiempos de Dios para tu vida. Pero más que eso, también a nivel de iglesia, podemos discernir cosas que están pasando en el mundo, podemos discernir la cercanía de la presencia de Dios y de la venida de Cristo, no solamente por lo que está escrito, pero de alguna manera Dios va poniendo en nosotros urgencia para acelerar, para precipitar el trabajo, el evangelismo, el discipulado, el hacer la obra, porque el tiempo se va volviendo corto. ¿Saben que hay personas que por no moverse en este espíritu están retrasados con respecto al tiempo y a la venida de Cristo? Están pensando que ha de faltar a saber cuánto. El Señor les dijo a los discípulos, mire, ustedes dicen que falta mucho para la cosecha, pero los campos ya están listos, hay que ir a trabajar, hay que moverse, hay que predicar, evangelizar, testificar, servir. Es ya el tiempo, pero hay personas que pueden andar en un mundo, ya lo vamos a ver más adelante, de andar como sedados, como zombies, como muertos espiritualmente. Por eso el Señor dijo una palabra muy seria en Apocalipsis: he aquí que tienes nombre de que vives. Ese es el rótulo que hay en vos, que sos cristiano y cristiana. Nadie sabe que estás muerto. Tremendo. Entonces, mis amados, esto que estamos leyendo con respecto a los hijos de Isaacar es una gracia que se nos ha concedido en esta nueva dispensación de la gracia.
Y quiero llevarlo de inmediato a ese versículo para que usted de ahora en adelante dígale: Señor, dame eso, yo quiero eso para mí. Y es para ustedes, es para mí, usted no tiene que decir: ay, pero es que yo no soy muy maduro, no soy muy sano. Olvídese, los dones Dios los da precisamente para que nos edifiquemos unos a otros, nos fortalezcamos unos a otros y nos ayudemos a edificarnos unos a otros y levantarnos unos a otros en el nombre de Jesús. Así que déjenme entonces llevarle a este versículo y aquí vamos a dar un saltito con ustedes, por favor. Mire lo que dice. Déjenme ver acá. Versículo. Muy bien, sí, aquí está. Miren la oración de Pablo para la iglesia. Ya no es para el pueblo de Israel, es para nosotros. ¿Por qué oraba Pablo y por qué debemos de orar nosotros? Hay oraciones que están en la Biblia, que tenemos la autorización de la misma Biblia para orar esa oración a nuestro favor. Miren lo que dice Efesios 1:17, por favor. Efesios 1:17. Aquí está. Gracias, hermanos. Pongan atención, querida iglesia. Ahora debo de confesar que siento la mente y el corazón de usted conectado con esta palabra, y bendito sea Dios por ello. Mantengámonos así. Mire lo que dice Pablo. Déjeme decir lo que antes está escrito para darle continuidad a lo que está acá. He estado orando, dice Pablo, por ustedes, hermanos de Éfeso. He estado orando. Y mire lo que he estado pidiendo. Estoy orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Padre, Jehová, mire, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿No se le antoja a usted un aplauso a esa declaración tan maravillosa? Es una maravilla, es una cosa maravillosa. Y eso es para nosotros, es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Eso no era solamente para los hermanos de Éfeso, ni para los hijos de Isaacar en el Antiguo Testamento. Ahora dice Pablo, ahora que la sangre de Cristo los ha limpiado a ustedes, los ha purificado, Él ha puesto su espíritu en ustedes, ahora son una nueva criatura y son parte del pueblo de Dios. Ahora yo le pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién es Él. Y eso significa recibir una gracia, una unción para ir comprendiendo quién es el Padre, conocerlo, conocer su carácter, su presencia, sus tratos con nuestras vidas. Y vamos recibiendo una sabiduría que no es humana, que no es... Hay una sabiduría, mire, dice el apóstol Santiago, ¿sabe qué dice? Que hay una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Sí, mire, hay mucha gente sin Dios que tiene una tremenda sabiduría, solo que es una sabiduría animal, es decir, humana, caída, carnalmente caída, es animal, es terrenal, es de este mundo caído e influenciado por el príncipe de las tinieblas del engaño, y dice que es diabólica. Usted mira, por ejemplo, gente de ciencia, gente del mundo del espectáculo, directores de cine, usted mira gente con carisma político a nivel mundial. Óigame, tienen una sabiduría para entender el contexto mundial, para entender la dinámica de la economía, tienen el conocimiento amplio y profundo sobre todos los temas de la agenda global, con una sabiduría terrible, solo que es animal y es diabólica. Pero esta sabiduría de la que está diciendo Pablo, a la que usted y yo tenemos acceso hoy, usted cada momento aquí, hoy lo vamos a hacer, dígale: Señor, dame espíritu de sabiduría y también de revelación en el conocimiento tuyo. A veces nosotros conocemos más
nuestra naturaleza caída, conocemos más nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestra condenación, nuestras fallas, todo ese historial feo de cada uno de nosotros, pero no conocemos al Padre. No conocemos sus bondades, su amor, su misericordia, su perdón, su gracia. Ese amor que es incondicional y es eterno. ¿Sabe usted que el amor de Dios es eterno? Nunca termina. Con amor eterno te he amado. Por tanto, no he dejado de bendecirte y de guardarte y de caminar contigo todos los días de tu vida. Pero si estamos más conscientes y conocemos más lo malo de nuestra vida, nuestra pecaminosidad, y conocemos más otras cosas, entonces nos perdemos la posibilidad. Entonces dice Pablo, yo quiero orar para que ustedes conozcan al Padre. Y usted va a descubrir, cuando Dios empieza a orar en esa dirección, que a través de la oración hay algo que se va transformando y deja de ser costumbrismo, algo mecánico, y se va estableciendo un diálogo entre usted y el Padre. Usted descubre que empieza a decirle cosas, a confesarle cosas, pero ya no con terror ni con miedo que me va a mandar un rayo y me va a dar pedazos. No, usted va sintiendo que se va acercando al pecho o al regazo de un padre, no de un juez. Eso es una maravilla, mis hermanos. Eso es revolucionario, eso transforma tu vida. Empiezas a sentirte tú, mi hermana, una verdadera hija, amada, aceptada, perdonada, liberada, sanada, que tienes dignidad, que no eres cualquier cosa, eres hija amada por Dios. Y tú, hermano, te sientes que tienes un padre, a lo mejor el padre que nunca tuviste. Empiezas a fortalecer tu masculinidad en Él. Empiezas a recibir de Él esa gracia, esa presencia que transfieres a tus hijos con amor redentor. Empiezas a redimir a tu hijo y a tu hija con un amor paternal que se deriva del amor del Padre que te está siendo revelado por el Espíritu. Hay momentos que leyendo la palabra, especialmente en eso del perdón de Dios y de la gracia, mi corazón se llena de un amor, de una tremenda presencia de ternura hacia mis hijos. Y yo no me siento bien en ese momento que Dios me trata. Yo me siento mal tratar de otra manera a mis hijos. Me siento incómodo, ya no me siento bien. Bueno, bendito sea el Señor, pues que no tenemos el hábito de gritarles a ellos. Lo que les quiero decir es que uno empieza a tratarlos con un amor redentor, porque el conocer al Padre, conocerlo, no es conocer textos, que es importante, claro que sí, pero es conocerlo en una relación con Él, con su presencia, que me enseña en la palabra, que me pastorea, que me ama, que me ayuda a orar de una manera en que siento que estoy hablando verdaderamente con mi Padre. Y eso desciende hacia el corazón de nuestros hijos. Un padre grosero, áspero, sin sensibilidad hacia sus hijos, sin amor, sin gracia, sin misericordia, sin abrazarles y bendecirles. Es un hombre que, aunque ha nacido de nuevo, no tiene el espíritu de sabiduría ni de revelación en el conocimiento de Dios. No la tiene. No la tiene. Por eso, mis queridos, de nuevo, esto hoy es accesible para nosotros, no solamente para los hijos de Isaacar. Pídale a Dios sabiduría. Dice Santiago, para animarnos, mire de paso, si alguno tiene falta de sabiduría, yo le pregunto, ¿quién de nosotros no tiene falta de sabiduría? Hombre, cualquiera que aquí diga, no, pastor, mire que yo tengo un gran saldo de sabiduría, yo no necesito. A lo mejor por eso nunca pedimos eso en oración. ¿Se ha fijado? ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos, Señor, dame esto, dame aquello, bendíceme, prospérame, dame pisto, dame carro, dame. Pero ya se fijó usted que en nuestro vocabulario de oración no hay, Padre, dame sabiduría, dame entendimiento.
Dame espíritu de consejo. Dame inteligencia espiritual. Señor, dame hambre y sed de tu presencia, de tu palabra, de tu espíritu. Ese vocabulario está ausente. Es más, mucho menos que pidamos esto: Señor, hazme santo. ¿Se han fijado que no pedimos eso? Señor, hazme santa. Más bien como que nos da miedito decirle eso. Señor, ayúdame en otras cosas, bendecime, pero eso despuesito hablamos de esto. ¿Se da cuenta? Pero es por lo mismo, porque no hemos entendido la hermosura de la santidad, lo hermoso de la sabiduría, lo maravilloso de la comprensión espiritual. Esa es una cosa linda, porque usted empieza a descubrir una nueva dimensión de gracia para vivir la vida cristiana de una manera que no la había conocido. Bueno, hay otro versículo más. Pablo también hablando los de Éfeso, verso 18 del capítulo 1. Aquí tenemos el siguiente texto. Mire lo que está diciendo. Perdóneme que insista, pero esto es una maravilla, esto es una hermosura, esto es una cosa emocionante, esto es lindo, esto es una cosa hermosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hace sabio al sencillo. Es tan hermosa la palabra de Dios que dice que por torpe que uno sea, no se va a perder. Fíjate qué bendición. Imagínense, por torpe que sea, dice, no se extraviarán. Así que todos tenemos chance, ¿verdad? Todos tenemos oportunidad. Mire lo que dice Pablo. También, viene diciendo, también estoy orando por ustedes, eso está diciendo él, para que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Ya se acordó del tema, el entendimiento renovado por Dios. A veces, mis queridos, mire, hay dos tipos de entendimiento. Déjeme decir esto que es importante. Hay dos tipos de entendimiento a nivel general. Está el entendimiento natural, como ya se los mencioné, entendimiento natural. Hay gente que es entendida en su área, en su desempeño, es entendido. Hay gente que es entendida en construcción, entendida en matemáticas, entendida en la enseñanza, hay un desarrollo de entendimiento a través del estudio, del profesionalismo, de eso en que se prepara. Es un entendimiento tremendo. Pero ese es un entendimiento natural, humano, ¿verdad? Pero hay un entendimiento espiritual. Eso es diametralmente opuesto. Por eso es que usted se puede encontrar con gente que es oigan esto que les voy a decir, oigan esto. Usted se puede encontrar con gente que es sumamente inteligente. Como diríamos en buen paseño, vivísimos. De eso que usted los queda viendo y le dice a usted como buen paseño, hoy muchacho, ¿y de quién sos hijo? Vivísimos. Pero usted véalos cómo viven. Diametralmente opuesto a lo que son los valores, los principios, la decencia, la virtud. Son vivísimos, pero no tienen el entendimiento espiritual de Dios. Porque el entendimiento espiritual, escúchenme mis queridos, el entendimiento espiritual, la primera característica que tiene es que aborrece el mal. Una persona con entendimiento espiritual puede estar aquí el inteligente que le dije y usted al lado y se presenta la oportunidad de hacer algo malo, algún trueque, alguna cosa fea y el inteligente dice, démosle, no hay problema. Usted dice, no, ahí yo paso, nos vemos. Usted tiene entendimiento espiritual, el otro tiene entendimiento natural, animal y diabólico. ¿Sí? Ese es el entendimiento que dice Pablo, que ustedes entiendan. Y yo pido en oración para que los ojos del corazón, los ojos espirituales, se rasgue el velo de la ceguera y a ustedes les resplandezca la luz del Evangelio
para que entiendan espiritualmente quién es Dios. Y también dice, y para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Miren, queridos, cuando usted sabe y usted conoce a Dios de verdad, entonces Dios le muestra la esperanza de Cristo, la esperanza de la vida eterna, la esperanza que en su lucha va a vencer, la esperanza que su prueba va a terminar, la esperanza que todo es pasajero, la esperanza que su gloria está en camino, la esperanza que lo mejor está en camino. Dios le muestra una esperanza que no avergüenza. Dijo el Señor, no sean como los demás que no tienen esperanza. Ustedes sí tienen. ¿Por qué es que los cristianos somos tan, permítame la expresión, tan tercos en esperar que Dios hará algo? Es una santa obstinación. Porque sabemos que el Espíritu ha impartido a nuestro espíritu esperanza. Y esa esperanza no me va a dejar avergonzado. Ustedes, madres de familia que han orado por sus hijos, ustedes que están orando por los nietos, ustedes que están esperando para que las cosas mejoren, ustedes que están pidiendo un milagro, anímense, la esperanza en Dios no avergüenza. El Señor responde, el Señor obra, el Señor se manifiesta, el Señor se glorificará. Bendito sea Dios. Dice Pablo, la esperanza a la que hay gente que ligerito pierde la esperanza, se desinfla, se poncha. Un alfiler de un problemita. Entonces llega el pastor, ¿verdad? Con la Biblia y el consejo. Ay, amén. Aleluya, hoy sí. Vienen los problemas de la semana. Pastor. No, dice el Señor, Dios a través de Pablo, quiero orar para que ustedes sepan por el Espíritu, por el entendimiento espiritual de lo que está escrito en la palabra, cuál es la esperanza que ustedes esperan, cuál es la esperanza que aguardan en su corazón. No será de vergüenza para ustedes, no van a ser avergonzados. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios. No seremos avergonzados, aleluya. Alguien puede decir amén en esta tarde. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y sabe, el próximo domingo, si Dios nos permite, estaremos hablando de las 3 cosas. Ojo acá, de las 3 cosas. Ya le anticipo el mensaje para que usted sepa qué va a recibir de Dios el próximo domingo. Los 3 consejos sencillos, claros, simples, pero poderosísimos que usted necesita entender para que su mente esté lista a ser renovada, trabajada, inspirada, moldeada por la palabra de Dios. Solamente quiero decirle, y esto lo vamos a desarrollar muy bien cuando el próximo domingo, si Dios lo permite, que vamos a experimentar lo que el salmista dijo en el Salmo 119, verso 169. Repito, Salmo 119, verso 169. Haga preparativos en su corazón para la semana de ayuno. Y que este texto que vamos a leer ahora sea para usted parte de su agenda de petición a Dios. El salmista es el que está hablando aquí. No es ningún perico de los palotes. No. Es un hombre de Dios. Es un hombre consciente. Si usted no está consciente de que su mente necesita ser transformada, perdóneme usted, que Dios lo libre, que Dios lo guarde a usted de pensar que lo que usted piensa, lo que usted sabe,
cómo usted argumenta, sus criterios, su manera de ver la vida, eso basta y sobra, perdóneme, eso no es así. Esa es una trampa del demonio y de su misma carne maligna aliada con el mal. Tenga cuidado, por favor, amados. El principio para comenzar esta jornada de cambio a nivel de nuestra mente por parte de Dios comienza con la oración del salmista, que eleva con mucha humildad delante de Dios. Y él dice lo siguiente: llegue mi clamor delante de ti. Señor, que las oraciones mías sean sinceras. Que este clamor que estoy elevando delante de ti llegue a tus oídos. Y así será. Así será. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Y aquí viene lo que a todos nos concierne como un punto de partida inicial. Y es: dame entendimiento, Señor, dame entendimiento. Reconozcamos que no sabemos nada. Reconozcamos que no entendemos nada. ¿Sabe usted? Me encanta eso, el lenguaje duro, el lenguaje brusco, casi hasta grosero, que usan algunos salmistas en el libro de los Salmos. ¿Sabe qué dice uno de ellos? Hablándole Dios al pueblo, le dice: no sean como el mulo sin entendimiento, que necesitan que les pongan rienda para que puedan acercarse a uno. No sean como ellos. Seamos ovejas. Reconozcamos que no conocemos como deberíamos de conocer, que no entendemos como deberíamos de entender. Eso es el peor estorbo, mis queridos, entre ustedes y yo con respecto al propósito de Dios. Por eso el salmista dice: Dios, yo te he visto en el altar, yo te he visto en el templo, yo te he visto en mis experiencias cotidianas, yo he visto tu mano a favor de Israel, he visto tu gloria, pero, dame entendimiento conforme a tu palabra. Necesito conocerte más. Y mira, lo que me encanta aquí es conforme a la palabra, porque no se trata de recibir conocimiento por otros medios, otras fuentes, otras cosas. No, es la palabra. Si la palabra renueva tu mente y tu corazón, querido hermano, vas en la autopista del cielo, bendecido, fortalecido, animado, guardado, consolado, equipado para toda buena obra, y no tendrás miedo cuando venga la batalla, porque irás con la espada desenvainada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios.